Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes, Liz. Buenas tardes. Hemos finalizado con lo que son los conceptos básicos, o podemos decir la parte teórica de el primer parcial. Entonces ahora vamos a aplicar todos esos conceptos. Vamos a iniciar con lo que es la resolución de ejercicios. Pero antes vamos a hablar un poco sobre la dinámica que vamos a utilizar para la resolución de ejercicios. En primer lugar, siempre que se nos presente una situación para la cual hay que dar una respuesta desde el punto de vista de la lógica de programación, nosotros tenemos que hacer un análisis de esa situación o de un problema. En las primeras clases hablamos de que las tareas, nosotros las dividimos en lo que es entrada, proceso, salida, y hay otra que se llama almacenamiento, que no la vamos a estar utilizando en esta asignatura de metodología. Así que nos vamos a quedar con lo que es entrada de datos, proceso y salida de datos. El análisis que nosotros hagamos de una situación determinada es encaminado a identificar, ¿verdad?, los datos, las operaciones aritmético-lógicas que van a intervenir en cada una de estas etapas. Así vamos a tener la primera, que es la entrada de datos. Podemos definir como los datos que vamos a solicitar que el usuario ingrese. ¿Por qué vamos a solicitar que estos datos sean ingresados? Porque nosotros no tenemos ninguna otra forma en cómo acceder a esos datos. O sea, no son datos que nosotros podemos obtener a través de operaciones aritméticas. Podría decirse que son los datos primarios con los cuales nosotros iniciamos a trabajar, ¿verdad? No nos los da el texto del ejercicio que nos están colocando. Como dije, no los podemos obtener por cualquier otra vía. O sea, la única manera de darnos cuenta del valor de estos datos es preguntándole al usuario. Ojo con esto porque aquí hay que seguir un consejo, y es que al usuario se le pregunta la menor cantidad posible de datos. Bien, o sea, ingresar datos por teclado en un ambiente real significa que nosotros tenemos que incorporar un montón de validaciones, que se llaman validaciones de entrada. ¿Para qué? Para asegurarnos de que los datos que el usuario esté escribiendo, ingresando a un sistema, no sean datos erróneos, desde el punto de vista, por ejemplo, ortográfico, semántico, o del valor que los mismos datos puedan tener dentro de la aplicación. Si es un dato que nosotros podemos obtener a través de una operación aritmética o lógica, no tenemos por qué pedirle al usuario que lo ingrese. Bien.
Un ejemplo. Si yo estoy haciendo una aplicación para calcular la nota final de un alumno, ese es el objetivo. Y yo sé que la nota final del alumno se calcula a partir de 3 notas parciales. No voy a solicitar que sea el usuario quien ingrese la nota final al sistema, porque eso implicaría que es el usuario el que tiene que hacer la operación aritmética para llegar al resultado. Y entonces, ¿para qué estamos programando? Si es el usuario el que va a realizar esas actividades. Ahora, para calcular esa nota final, yo sé que es a partir de 3 notas parciales. Pero si yo no sé cuáles son esas notas parciales, no hay ninguna otra manera, aparte de preguntarle al usuario, en que yo conozca el valor de esas notas parciales, no voy a poder dar un resultado en mi programa, a pesar de que yo sepa la fórmula para calcular la nota final. Pero una cosa es tener la fórmula y otra cosa es tener los datos, ¿verdad?, que se implementan en esa fórmula. Bien. Si no me dice el ejercicio, pues fulanito en el primer parcial sacó esta nota, en el segundo parcial sacó esta, y en el tercer parcial sacó esta nota, ¿cómo me doy cuenta yo con qué datos voy a trabajar? Ahí sí me veo en la obligación de preguntarle al usuario o de solicitarle que ingrese esas notas. Pero ahí el usuario solo está ingresando datos, no está realizando él operaciones aritméticas, ni mucho menos va a tomar decisiones. Por ejemplo, una decisión de decir si el alumno está aprobado o reprobado, que sabemos que es en base a la nota final. No voy a decir al usuario que él ingrese el mensaje de aprobó o reprobó. Esa es una operación lógica que yo debo de plantear en el código de mi programa. ¿Por qué? Porque el usuario puede cometer errores y aparte de eso, las aplicaciones, los programas se hicieron, uno de sus objetivos es, ¿para qué? Para automatizar todas aquellas tareas que antes se hacían de una forma manual. De esa forma nosotros eliminamos lo que son errores de cálculo, porque una persona, imagínense, que esté calculando la nota final, digamos, de los alumnos de toda una facultad, o sea, que lo está haciendo de manera manual, va a llegar un momento determinado en que el cansancio lo va a vencer y se va a equivocar. En cambio, una aplicación puede calcular la nota final de todos los alumnos de la universidad sin ningún problema. Entonces, lo primero es identificar los datos que nosotros vamos a solicitar que el usuario ingrese. Después, en la siguiente fase, es el proceso. Y aquí vamos a identificar todas las expresiones aritméticas y lógicas necesarias para obtener el o los resultados solicitados. Y voy a poner como observación entonces, tengo que poder identificar, para llegar a lo que me están solicitando, tengo que sumar, restar, dividir, multiplicar o hacer cualquier otro tipo de operación aritmética. Hay que tomar decisiones, que estas son las expresiones lógicas. Todo eso debo de plantearlo en el proceso. ¿Cuáles son los resultados que van a salir de todas estas expresiones aritméticas lógicas? O sea que el mismo código va a producir nuevos datos, nueva información. ¿Ok? Ahora, deben de estar escritas en un orden lógico y secuencial. ¿Qué significa? Que no voy yo primero a decir, este alumno aprobó o reprobó, y después voy a calcular la nota final. No es un orden lógico. ¿Por qué? Porque para saber si aprobó o reprobó, primero necesito saber la nota final. Entonces, la primera instrucción o el primer proceso sería determinar la nota final. Ya con ese dato, yo puedo saber si aprobó o reprobó. Ahí hay un orden lógico. Secuencial. Secuencial significa
un proceso o una operación después de la otra. Tiene que estar muy claro, ¿verdad? Cuántas operaciones, ya sean aritméticas o lógicas, vamos a tener en nuestro código. Y por último, tenemos lo que es la salida. ¿Qué datos le vamos a mostrar al usuario? La salida se refiere a enseñar esos datos ya sea en pantalla o por medios impresos, un reporte. Bien, por ejemplo, un historial académico es una salida de datos impresa. O si yo consulto el historial académico en pantalla, esa es una salida digital, una copia digital de un reporte. Bien, entonces la salida de datos puede estar estructurada por todos los datos que obtuvimos del proceso y también con datos de entrada. Así diseñamos nosotros una salida. Esos son los elementos que vamos a incluir siempre que nosotros vayamos a resolver un ejercicio. En la medida que nuestra mente se vaya entrenando y ya vaya aprendiendo a identificar automáticamente en cada ejercicio estos elementos, entonces vamos a obviar escribir el análisis porque ya lo vamos a hacer de forma mental. Estos son los pasos. Bien, ahora vamos a poner esto en práctica. ¿De qué trata? Permítanme que hay gente que quiere entrar. ¿De qué trata la clase? ¿Cuál es el objetivo de la clase? Dijimos que no íbamos a ver ningún lenguaje de programación, que lo más que vamos a hacer es utilizar un simulador. ¿Bien? El objetivo de la clase es aprender la lógica de programación que podemos utilizar en cualquier lenguaje, porque la programación no es más que plasmar en un lenguaje determinado la lógica a una solución de una situación específica. Y esa solución perfectamente puede ser independiente. O sea, yo digo cómo se va a resolver esto y no estoy pensando específicamente en que lo vamos a programar en un lenguaje tal. No, mi solución desde el punto de vista lógico es independiente del lenguaje. Y las estructuras que nosotros vamos a ver se aplican para cualquier lenguaje de programación. Ahora, sí vamos a utilizar herramientas, porque de alguna forma nosotros tenemos que describir la lógica que en un futuro va a llevar un programa. Vamos a utilizar dos tipos de herramientas para describir esa lógica. Lo que se conoce como pseudocódigo, en donde nosotros detallamos la lógica, ¿verdad?, que va a llevar un ejercicio para llegar a su solución utilizando palabras clave. Y la segunda herramienta que nosotros vamos a ver es el diagrama de flujo, donde también vamos a detallar la lógica que lleva a la solución de una situación, pero en este caso utilizando símbolos que describen instrucciones. Ahorita vamos a comenzar por lo que es el pseudocódigo. Tengo aquí un primer ejercicio. Bien, lo primero que voy a hacer es leerlo detenidamente para comprender qué es lo que me están solicitando. Se desea conocer cuánto se le pagará a un trabajador sabiendo que trabaja por hora. Ok, este trabajador, ¿verdad?, está por horas en su trabajo y que se le paga 100 lempiras la hora. Está por horas, obviamente se le va a pagar según las horas trabajadas. ¿Cuánto se le pagará el día de hoy por las horas que trabajó? Ah, aquí ya me están diciendo qué necesita conocer la persona. ¿Cuánto le pago hoy a él, al trabajador? Bueno, ya tengo identificado lo que me están pidiendo. ¿Cuánto tengo que pagarle el día de hoy a esta persona? Bien, vamos al análisis del problema. Y aquí es donde tenemos, en primer lugar,
entrada. Hay que solicitar algún dato. Recuerden, esto es que nosotros estamos describiendo lo que en un futuro, cuando se programe, va a ser una aplicación. En la aplicación hay entrada de datos. ¿Qué datos vamos a solicitar que se ingresen? Ok. Colocamos el nombre del empleado como un identificador. O sea, ¿con los datos de quién vamos a trabajar? ¿Con los datos de Juan o con los datos de Pedro? Entonces tenemos que identificar. Ahora, ahí dice que debemos de solicitar las horas trabajadas porque este es un dato de entrada. Volvamos al texto del ejercicio. Díganme aquí, en estas dos líneas, yo sé que hay que pagarle y yo sé que se le paga por las horas trabajadas y también sé que cada hora se le paga 100 lempiras. Pero me hace falta un dato ahí para saber cuánto tengo que pagarle. ¿Qué dato me hace falta? Las horas que va a trabajar. ¿Verdad? ¿Cuántas horas trabajó? O sea, si yo no conozco cuántas horas trabajó, y entonces, ¿a qué cantidad de horas le aplico los 100 lempiras? El ejercicio no me lo dice. Y no hay ninguna otra forma en cómo yo pueda acceder al dato. Entonces, no tengo más que, no me queda más remedio que solicitar que el usuario ingrese. Por eso, horas trabajadas es un dato de entrada. Si yo ingreso estas horas trabajadas y digamos que el usuario del programa me dice, él trabajó hoy 7 horas, o sea, las horas trabajadas fueron 7. Entonces yo reviso, bueno, trabajó 7 horas, porque me lo dice el usuario. Yo sé que se le paga 100 lempiras la hora porque el ejercicio me lo está diciendo. Con estos datos, ¿puedo calcular lo que me están solicitando? ¿Ustedes qué creen? Repito, aquí, vaya, supongamos que ya me dijeron que trabajó 7 horas. Entonces yo ya conozco, ¿qué datos estoy conociendo a ese momento? Estoy conociendo que la persona trabajó 7 horas. Y en el texto del ejercicio me están diciendo que cada hora se paga 100. ¿Ustedes creen que con esos dos datos yo puedo resolver esta pregunta? Sí, ¿Verdad que sí puedo? Entonces yo ya no hay necesidad de solicitar que entre más datos. El error sería que yo solicitara que el usuario me ingresara esto que tengo sombreado. ¿Mm? Porque voy a decirle al usuario que me ingrese cuánto se le va a pagar. Si es algo que yo debo de calcular. Si ya tengo los datos necesarios. Entonces llegar a esto requiere un proceso. Que es el siguiente elemento del análisis del problema. Proceso. Detallar las operaciones aritmético-lógicas. Acá, como es un ejemplo o un ejercicio sencillo, tenemos una única operación aritmética. ¿Qué voy a calcular? El sueldo diario de la persona. ¿Y qué operación aritmética voy a plantear para calcular ese sueldo? Voy a multiplicar las horas trabajadas por los 100 lempiras. Este es un dato que me dieron por medio de teclado. Y este es un dato que el ejercicio me lo está dando. De la multiplicación me va a dar el sueldo diario. Con esa única operación aritmética ya resolví esta pregunta. Ahora, fíjense. Si yo no describo una salida, eso significa que no le estoy informando a la persona que está usando el programa de los resultados. O sea, pude haberlos calculado perfecto, pero si no hay una salida de datos, ¿cómo el usuario se va a dar cuenta de cuál es el resultado? Entonces tiene que haber una salida de datos. En la salida podemos decir que vamos a darle salida al sueldo diario, que fue lo que calculamos acá. Y con eso yo termino mi análisis del problema. Con eso yo debo de tener correctamente identificado
cuál es la entrada de datos, cuáles son los procesos y cuál es la salida. Revisen antes de seguir con el pseudocódigo. ¿Consultas? No, Lee. Ok. Ahora, un detalle. El análisis del problema no requiere de una sintaxis específica, me refiero. No requiere de reglas de escritura específicos. Lo que sí es obligatorio es que yo detalle los elementos de entrada, proceso y salida y lo haga en un orden lógico y secuencial. Una vez que yo tenga el análisis del problema, ahora sí paso a una de las herramientas que vamos a utilizar para detallar la lógica que llevaría un programa una vez que se implemente en un lenguaje determinado. Entonces, la primera herramienta es el pseudocódigo. O sea, yo detallo utilizando palabras esa lógica. ¿Cómo voy a iniciar el pseudocódigo? Va a tener un encabezado que va a indicar el inicio de este pseudocódigo. El encabezado lleva la palabra algoritmo. Estoy colocando en negritas las palabras que son propias del pseudocódigo. Y después le voy a poner un nombre. Entonces este algoritmo se llama planilla. Bien. Después de eso empiezo a manejar los datos y detallar todo lo que escribí en el análisis. Lo primero que voy a hacer es definir las variables. Siempre va a ser lo primero que yo realice, definir las variables. Estoy utilizando la palabra var o puedo decir variables, poner la palabra completa, no importa, para indicar que lo que viene a continuación es la declaración de variables. Según vimos, una variable para crearla necesita tener un nombre y hay que indicar un tipo de datos. Veamos cuántas variables estoy declarando. En la primera línea, miren, esta es la variable que voy a utilizar para guardar el nombre del empleado. Nombre de la variable, 2 puntos, y digo el tipo de dato. Puedo decir cadena de caracteres, no hay ningún problema, pero ¿para qué escribir tanto? Me puedo quedar con solo cadena. Y se entiende que es una cadena de caracteres. Bien, también vimos varias formas o sintaxis de escribir la declaración de una variable. Yo puedo decidir que en vez de los 2 puntos, lo reemplace por la palabra como y quede nombre en como cadena. Siguiente variable, vean, para guiarnos. Yo empiezo por lo que es la entrada y miro qué datos se están manejando en la entrada. Vamos a quitar esto. Bueno, los datos que se están manejando en la entrada son el nombre del empleado. Ya definí la variable para ese dato. El otro que se está empleando en la entrada son las horas trabajadas. Tengo que definir una variable para las horas trabajadas. Aquí está. Horas-trabajadas. Nombre de la variable, 2 puntos y después hago la declaración de tipo. Esta variable es de tipo entero. Entonces ya tengo variables para los 2 datos de entrada que yo detallé en mi análisis. Ahora vamos al proceso. Bueno, el resultado de cualquier operación aritmética en algún lado tengo que guardarlo, en este caso en variables. Así que si yo tengo esta operación aritmética, ¿dónde guardo ese resultado?
Tengo que declarar una variable para ello. Y esta es la variable, sueldo. El nombre de la variable, 2 puntos, y es de tipo real. Las cantidades monetarias se declaran como reales, a menos que el ejercicio especifique lo contrario. Entonces, bueno, tengo variables para los datos de entrada y tengo variables para los datos que son producto del proceso. Después de las variables, que este es opcional, porque no es que en todos los ejercicios me voy a encontrar con constantes, yo declaro las constantes. Entonces pongo constantes, la palabra, o puedo poner constante. ¿Cómo declaro o cómo creo, perdón, una constante? Bueno, a la constante hay que asignarle un nombre. El nombre que le estoy asignando a esta constante es pago-hora. Y en el momento en que yo la declaro, le estoy asignando un valor. Estoy diciendo, guarde 100 en la constante pago hora. Ya sabemos, la constante es un valor que no se va a modificar, ¿verdad?, en el transcurso de la ejecución de un programa. ¿Por qué 100 es un valor constante? Puede ser que, hablemos de un programa. Yo necesite calcular el sueldo de Juan, que trabajó 5 horas. Juan es una variable. Las horas trabajadas es otra variable, porque Juan trabajó 5, pero después puedo necesitar calcular el sueldo de Pedro, entonces el nombre del empleado varía. Y las horas trabajadas también puede variar. Por ejemplo, Pedro trabajó 7 horas. Te varía su valor, son variables. Pero no importa si es Juan o es Pedro, igual yo pago 100 lempiras la hora. De 100, ese valor no se ve alterado, ¿verdad?, sin importar con qué datos de qué empleado yo esté trabajando. Esa es la razón por la cual es una constante. Y ahí tenemos variables y constantes. Ahora decimos inicio. ¿Inicio de qué? De lo que nosotros planteamos acá. Puedo perfectamente obviar la palabra inicio, no hay ningún problema. ¿Bien? Pero empiezo a detallar con palabras específicas lo que yo planteé en el análisis, iniciando con la entrada de datos. Yo dije, en la entrada de datos hay que solicitar el nombre del empleado y las horas trabajadas. 2 datos de entrada. ¿Cómo hago esa entrada de datos? Vamos a distinguir aquí 2 instrucciones. Mayúscula y en negritas está el nombre de las instrucciones y esa palabra yo la tengo que respetar. O sea, tengo que escribirla tal como está ahí, porque ya se trata de una instrucción específica, que indica una acción que se va a realizar. Y lo otro es que esas palabras, por ejemplo, yo no puedo ponerle nombre a una variable que se llame, voy a declarar una variable que se llame escribir, o voy a declarar una variable que se llame leer. No, porque ya están ocupados, ya son palabras reservadas para detallar ciertas acciones. Lo otro, bien, es que cada vez que yo haga una entrada de datos, codifique, yo le tengo que indicar al usuario qué dato es el que va a ingresar en ese momento. Si yo no se lo indico y estoy esperando que el usuario escriba, ¿cómo sabe el usuario lo que tiene que escribir? Si yo no le indico al usuario que tiene que ingresar el nombre, ¿cómo va a saber que tiene que ingresar el nombre? Viene él y me puede ingresar cualquier otro valor, menos el nombre. No se lo he indicado. Entonces, cada dato de entrada va acompañado de un rotulito que le indica al usuario el dato que va a ingresar. Para mandar algo a la pantalla, para imprimir algo en la pantalla, vamos a utilizar la instrucción escribir, porque en otras ustedes la van a hallar como imprimir, pero es lo mismo. Vamos a ponerlo acá. Se puede usar imprimir
en lugar de escribir. No hay ningún problema, porque ambas denotan la misma acción. Pero vean que yo estoy enviando un mensaje. Ingresa el nombre del empleado. Y fíjense que lo estoy delimitando con comillas dobles. Los mensajes los delimito con comillas dobles. O sea que aquí estoy iniciando el mensaje con una comilla doble y lo estoy cerrando con otras comillas dobles. ¿Por qué? Porque son cadenas de caracteres que se van a imprimir o escribir tal como yo las estoy escribiendo. Entonces, una vez que ya mande el rotulito a la pantalla, dice el usuario, esto es lo que tengo que ingresar. Entonces viene y escribe el nombre de la persona. Ese dato hay que leerlo. La acción de leer significa que agarramos ese dato y lo guardamos en una variable. Entonces yo digo, en mi programa voy a hacer una lectura, leer. Ese dato que estoy leyendo, ¿dónde lo guardo? Indico el nombre de la variable. Estoy leyendo el nombre del empleado. Y ese es el primer dato que tengo en la entrada. ¿Cuál es el otro dato que yo tengo en la entrada? Horas trabajadas. Pues también voy a hacer lo mismo con horas trabajadas. Aquí está. Ingrese cuántas horas trabajó. ¿Ven? Delimitado con las comillas, porque es un rótulo que estoy mandando imprimir. El usuario va a escribir cuántas horas trabajó. Trabajó 5 horas, 7, 8, yo no sé. Pero ese valor nosotros en nuestro código lo vamos a leer y lo vamos a guardar en una variable. Entonces, leemos el dato y lo guardamos en esta variable horas trabajadas. Vean que yo estoy respetando el nombre de las variables. Horas-trabajadas es como yo declaré a esa variable. No se vale que después, ay no, me dio pereza. No, me dio más pereza. No, si yo declaré la variable con un nombre, respeto ese nombre. Entonces, con este segmento, yo termino lo que es la entrada de datos. Miren, leí el nombre del empleado y las horas trabajadas. O sea, ya hice esto. ¿Cuál es la siguiente fase del análisis? El proceso. Entonces, ahora voy a detallar las instrucciones que necesito para ese cálculo. Una operación aritmética. Aquí está. La operación aritmética la estoy planteando aquí. Pero obviamente eso me da un resultado. Así que yo tengo que decir dónde guardo ese resultado. Lo estoy guardando en sueldo. En verde yo tengo las variables. Y esto que está en azul para diferenciar porque esto es una constante. Entonces, estoy multiplicando lo que está almacenado en esta variable por lo que está almacenado en esta constante. El resultado lo voy a almacenar en esta otra variable. Esto es una instrucción de asignación. ¿Bien? O sea, a la variable sueldo le asigno el resultado de esta multiplicación. Esa línea es la que planteé para esto. Con eso finalicé el proceso. ¿Qué es lo que me queda? El siguiente elemento es la salida. ¿Y a qué dije que le iba a dar salida? Al sueldo diario. O sea, al resultado de la operación aritmética. Entonces la salida, o sea, verlo en pantalla, por ejemplo, es una instrucción escribir. Vean que después de eso yo tengo elementos en rojo y elementos en verde. Los coloqué así de diferente color, perdón. Vean que lo que está en rojo son rótulos, para que ustedes vayan identificando que puedo dar impresión. Lo que está en rojo son rótulos. Entonces, aquí esto es un rótulo. Aunque no estuviera en rojo, debo de aprender a identificarlo porque está delimitado por comillas. Inicia con comillas y finaliza con comillas. Lo que está en verde son nombres de variables. Si yo mando a imprimir una variable, lo que estoy mandando a imprimir es lo que está guardado en la variable. Bien.
Aquí tengo otro rótulo. ¿Cómo lo sé? Bueno, aparte de que está de diferente color, está delimitado por comillas. Miren, inicia con comillas, pongo el rótulo y lo finalizo con comillas. Y el otro elemento también es otra variable. Está en verde y no está delimitada por comillas. Entonces, lo que voy a imprimir ahí es lo que está almacenado en la variable. Digamos que trabajamos con Juan y que el resultado de esta operación aritmética fueron 700 porque trabajó 7 horas. 7 horas que se pagan a 100 lempiras. 7 por 100, 700. Esos 700 se guardó aquí en sueldo. Entonces, cuando toque imprimir o mandar los datos a pantalla, va a aparecer el sueldo del empleado, Juan, es de 700. Y con eso yo finalizo todo mi análisis. Ya detallé en un pseudocódigo todo lo que coloqué en el análisis. Así que es el fin del algoritmo. Revísenlo, por favor. ¿Tienen consultas? Yo tengo una consulta. Sí. Cuando usted declaró la variable, perdón, en horas trabajadas, lo declaró como entero, listo. Pero si han dado caso, la persona que laburó, por decirlo así, 7 horas y 30 minutos, ¿vale? Lo tendría que declarar como real, supongo. Así es. ¿Eso cambiaría algo en el ejercicio o sería básicamente lo mismo? Eso cambiaría el ejercicio, pero es que eso depende de la situación en la que usted está resolviendo el ejercicio. Yo la declaré como entera porque no estoy admitiendo que se trabaje con fracciones. Entonces podría entenderse, por ejemplo, alguien que trabajó 7 horas y media, puede ser que lo aproxime a 8 o puede ser que lo deje en 7, ¿ok? Eso va a depender. Son como políticas, ¿verdad? Cuando uno programa o desarrolla aplicaciones, esas tienen que regirse por las políticas de cada empresa. Entonces puede ser que una le tome las horas enteras, pero puede ser que otra empresa sí le tome las fracciones. Entonces ahí